Tribunal Pro Referéndum, que impulsa la recolección de firmas para convocar un referéndum contra la ley de urgente consideración, propone una extensión del plazo previsto bajo el argumento de que la emergencia sanitaria y la ley que prohíbe las aglomeraciones no los ha dejado recabar las rúbricas con el mismo ritmo que en una situación normal. Sobre este punto, el politólogo Óscar Botinelli escribió una columna de opinión en el diario El Observador en la que consideró que esta prórroga podría afectar las fuertes garantías electorales que tiene nuestro país. Vamos a profundizar un poco en ese planteo y por eso lo tenemos del otro lado de la línea a Botinelli. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, ¿qué tal, amigos? Buen día, ¿cómo le va? Primero quiero aclarar ¿qué tal? Un tema de roles, es decir, por un lado soy encuestador, por otro lado soy analista político. En este tema opino en otra calidad académica, universitaria, como lo que se dice vulgarmente catedrático de Sistema Electoral y Régimen Electoral Nacional, o profesor titular grado 5 de Sistema Electoral y Régimen Electoral Nacional de la Universidad de la República. Es decir, no hago un análisis político, sino un estudio académico de sistema electoral. Bien, perfecto. Aquí hay lo que pasa, Botinelli, lo que pasa que en esta entrevista vamos a empezar con este rol y lo vamos a pasear por todos los roles, me parece. Un ratito, ¿no? Le vamos a ir cambiando de sombrero. Bueno, ahí depende de cuánto dure el partido. Bueno, ¿por qué entiende que es inconveniente entonces esta propuesta? No, yo lo que entiendo, en primer lugar, este tema puede abordarse de dos puntos de vista. En este momento ya aterrizó en la Cámara de Senadores un proyecto de ley presentado por el Frente Amplio que estrictamente no pide una prórroga, sino una suspensión en el conteo del plazo, ¿no? Como pasa, por ejemplo, con los plazos judiciales cuando se hace una feria judicial extraordinaria como en este momento. Lo segundo es que de alguna manera, aunque no está del todo invocado, la exposición de motivos del Frente Amplio corresponde a una teoría que es, uno, concebir el referéndum como un acto individual de participación política de ciudadanos, y dos, de alguna manera aparece la teoría que los tratados internacionales o la jurisprudencia internacional pueden estar por encima del texto escrito exacto de la Constitución de la República, e incluso una teoría de que los tratados internacionales, que los jueces pueden estar por encima de la soberanía popular. Nosotros partimos de otra base que es lo que podemos llamar la teoría de la democracia por un lado, y por otro, que lo que se está expresando no es un conjunto de personas individuales, sino un órgano llamado cuerpo electoral, que con un quórum determinado, que es el 25% de sus componentes, inicia un proceso que culmina en el referéndum contra una ley determinada. Es decir, desde ese punto de vista, el cuerpo electoral está integrado por todas las personas, todos los habilitadas para votar en el Uruguay. ¿A qué me refiero con teoría de la democracia? Lo siguiente. Me refiero, pues la palabra democracia da para un fregado y un barrido, a una democracia pluralista, lo que en ciencia política se llama una poliarquía, que está basada, como en el caso uruguayo, en una sociedad donde hay un abanico muy grande de ideas y de valores, algunas compatibilizables, otras no del todo, y una democracia política, una poliarquía, requiere como elemento básico un consenso. ¿Cuál es el consenso? En las reglas de juego, en los procedimientos de decisión. El disenso, las diferencias que puede existir en esas ideas y valores, se resuelven mediante reglas de juego o procedimientos previamente acordados o consensuados por la sociedad, por el sistema político, se expresan en la Constitución, en la normativa electoral, en la normativa orgánica del funcionamiento del Estado. Eso es lo que usted entiende que no es conveniente cambiar ahora, modificar ahora, como pide la No, oposición. el tema es, la base de la democracia radica en que precisamente las reglas de juego se respeten y las reglas de juego son formales. Esto hay que entender, aquí no es cuestión de analizar derechos subjetivos, sino que para que haya garantías, la garantía está en la formalidad, en el cumplimiento estricto
de los procedimientos, de los quórum, de los porcentajes, de los plazos. Cualquier variación que no sea absolutamente consensuada puede llevar a debilitar las bases mismas de las garantías democráticas y las garantías electorales. El año pasado, a fin de marzo, se aprueba una ley por el cual se prorroga las elecciones, se posterga, se cambia fecha de las elecciones departamentales y municipales del 10 de mayo para el 27 de septiembre. Esa ley parte de la base de un momento más que de pandemia, de pánico del país. No sabíamos qué diablo iba a pasar. A fin de marzo, Nueva York estaba enterrando los muertos en una isla, la provincia de Bérgamo en Italia estaba enterrando en otras provincias porque tenía los cementerios colapsados, y acá no sabíamos qué diablo era esta pandemia que se nos venía. Frente a eso, bueno, consenso, todos los partidos apoyan, hay que postergar las elecciones. Un error muy grande. Ahí el Partido Colorado sostiene, fue una tesis que nosotros expusimos académicamente, que debía simultáneamente votarse una ley constitucional que el mismo día de las elecciones plebiscitara el sí a haber postergado las elecciones, lo que dice sanear, limpiar este vicio constitucional que ocurrió. Nunca entendimos por qué el Partido Nacional y el Frente Amplio supusieron algo que hubiera perfeccionado y evitado que se invoque este antecedente. Porque ¿cuál es el riesgo? Primero, hay países cuyas reglas de juego son muy laxas. Eso pasa mucho en Europa. ¿Y qué ocurre? Que los gobiernos eligen la fecha de las elecciones según como les convenga, porque además pueden disolver el Parlamento para llamar a nuevas elecciones, esas elecciones en un nuevo gobierno, y de repente, porque le va bien las encuestas a ellos y mal a la oposición, ¡ping!, convoca elecciones y cambian el gobierno o las puede postergar dentro de determinado plazo. Esa manipulación en Uruguay no existe, porque Uruguay adhiere al sistema rígido, plenamente rígido. Primero, todas las fechas, todos los procedimientos están en la Constitución de la República. Y la Constitución de la República del Uruguay es de las más rígidas del mundo. Solo se puede cambiar finalmente por plebiscito. Hay países que se puede cambiar, por ejemplo, por 2/3, a veces por mayoría del Parlamento, otros por 2/3. En Uruguay no hay forma de cambiar la Constitución si no es por plebiscito. Fechas puestas en la Constitución, plazos puestos en la Constitución solo que se cambia por plebiscito. Entonces, nos parece que hay que tener mucho cuidado en el futuro. Y tras un antecedente, este tema se discutió en 1969 y 70, si se podía postergar elecciones porque había medidas prontas de seguridad. Y hubo un consenso generalizado que no se podía, e se hicieron elecciones bajo medidas prontas de seguridad, que es mucho más restrictivo que un estado de emergencia sanitaria. Podría dudarse si se puede hacer bajo suspensión de seguridad individual. Eso es un extremo que en Uruguay ocurrió en octubre del 70 y después entre abril del 72 y mayo del 73. Botinelli, perdón, o sea que acá tampoco corre lo que advierte el Frente Amplio, que es que está vigente la limitación del derecho de reunión. Bueno, el problema es que aquí no se trata de... Primero, lo que está limitado es el derecho a reunión en cuanto a aglomeraciones. Pero no sería un argumento válido, quiero decir. No, digo, es un argumento respetable, pero que no comparto. Es decir, en Uruguay ha habido, desde 1986 a la fecha, más de una docena de recolecciones de firmas para referendos o plebiscitos. Bastante, algo más de una docena. Bien. Si observamos la mecánica usada, las reuniones fueron las mínimas. Lo que hubo al principio, sobre todo, era actos en una época que no existía, entre otras cosas, las redes sociales con la masividad que tienen hoy. Es decir, que el acto era casi el centro de difusión. Pero la recolección de firmas normalmente se hizo en operativos casa por casa, con mesas. Una mesa no requiere necesariamente aglomeraciones, sino, además en Uruguay no hay una restricción de movilidad, es decir, no estamos en confinamiento, funcionan las ferias, funciona el transporte colectivo, funcionan lugares de trabajo, es decir, no es un país confinado como estuvimos en marzo, abril, mayo del año pasado. Desde ese punto de vista, puede haber, sí,
ciertas limitaciones o dificultades para recolectar firmas, pero de ninguna manera que sea un impedimento. Lo que sí le pueden decir, lo que sí le pueden decir desde la Comisión Nacional Pro Referéndum es que existe justamente el antecedente de las elecciones municipales, donde se hizo de una manera que está bien, usted decía, había pánico, es verdad, pero en definitiva se sentó el precedente de que se podía hacer, por ejemplo, sin ratificarlo luego en las urnas, ¿no? Claro, el problema es que si a un precedente se suma un segundo, mañana cualquier mayoría parlamentaria va a tener un pretexto para cambiar las elecciones nacionales, con lo cual prorroga el periodo de gobierno y la legislatura. Cuidado que paso a paso se llega a un chicle de la Constitución que ya no se sabe cuáles son las reglas de juego. Pero además, la diferencia es que el 10 de mayo, que se hizo el 27 de septiembre, se movilizaba a la vez, en el mismo día, en mediodía, en 11 horas y media, con una posibilidad de 1 hora más, 2.400.000 personas. El 27 de septiembre se movilizaron 2.309.510 personas. Acá son 365 días. Es decir, el plazo en horas es 730 veces mayor. Hay un problema fáctico, además. La ley se promulga el 9 de julio, lo cual del año pasado, el plazo finaliza el 9 de julio de este año. Pero la Comisión Pro Referéndum se presenta a la Corte Electoral el 18 de diciembre, 141 días después. Y hubo una aglomeración, si se quiere llamar así, lícita y convocada por el Estado el 27 de septiembre, cuando fueron 2.310.000 personas a las urnas. Y no hubo recolección de firmas porque no había una presentación ante la Corte Electoral. Y cuando se mira toda la prensa o se recuerda, no hubo problemas sanitarios para iniciar la corrección de firmas. No hubo acuerdo de contra qué se iba a recolectar las firmas y recién se llega al acuerdo entre el 17 y el 18 de diciembre. Entonces, bueno, más del 40% del plazo no se utilizó por un tema de los propios impulsores. Entonces, pero acá hay que tener en cuenta lo siguiente, estamos ante dos valores en juego. Las dificultades para recurrir al referéndum una ley versus el seguir profundizando la posibilidad que los plazos constitucionales, las fechas constitucionales pasan a modificarse y no se sabe cuál va a ser el límite de eso. Precisamente todo el país, pero sobre todo el Frente Amplio 1971 estableció con mucha claridad que bajo ningún concepto se podía postergar la fecha de las elecciones, aún con medidas prontas de seguridad. El Frente Amplio reclamaba que no hubiera medidas prontas de seguridad además en aquel momento. Pero lo que me refiero, el no flexibilizar la Constitución es lo que se considera la garantía para todos. Botinelli, quizás lo cambie de rol, pero le había advertido que se lo iba a hacer. Evidentemente no hubo problemas para instalar mesas para recolectar firmas en las ferias, como usted decía, o en una parada de ómnibus, es decir, tampoco para ir puerta por puerta recogiendo firmas, se pudo hacer todo eso, sin embargo las firmas no están. Detrás de este pedido, entonces, ¿qué hay? ¿Es la imposibilidad del Frente Amplio de haber conseguido las firmas que pretendía conseguir? Bueno, primero tengamos en cuenta una cosa, hay que tener cuidado con usar la expresión Frente Amplio, porque eso da la sensación que hay una dirección central que maneja no solo el partido político, sino también los movimientos sociales. Eso fue así en la izquierda hace unos años. Hoy uno diría que casi es al revés. Se han autonomizado las organizaciones sociales, los colectivos sociales, el propio evento sindical, y las decisiones pueden no surgir del Frente Amplio. Claramente este referéndum empieza más desde el mundo de distintos colectivos sociales, el feminismo fue uno de ellos, luego es llevado al movimiento sindical y finalmente entra el Frente Amplio. Es decir, acá no es la Comisión Pro Referéndum, el Frente Amplio no es el que la dirige, sino uno de los componentes. Y no lo digo desde el punto de vista formal, desde el punto de vista real.
el punto de vista fáctico. El tema es que lo que hemos observado, cierro como tú me decías el papel de profesor, de académico, y hablo de analista político. El tema es que la ley de urgente consideración puede tener muchas cosas que se consideren inconvenientes, por parte de quienes lo consideran. Otros la consideran conveniente. Pero el tema es que, a diferencia de otros referéndums, como la ley de caducidad del Estado, como la ley de empresas públicas, que además era todo un modelo país, privatizar o no las empresas del Estado, y como símbolo Antel, la empresa más prestigiosa del país a lo largo de 30 años. La empresa pública, quiero decir, perdón. ¿No? El ente autónomo, el ente comercial del Estado. Lo mismo pasó con la ley que permitía una asociación de ANCAP con capitales privados, que el referéndum se vota en 2003. Hubo otra sobre Antel que se terminó por parte de la mayoría parlamentaria derogando la ley para evitar el referéndum también en 2003. Ahí había un elemento convocatoria claro e inequívoco para toda la gente. Se estaba a favor o en contra, o se podía dudar, pero no había dudas de que se estaba la discusión. La LUC tiene demasiadas cosas y no son de todo comprensibles para el grueso de la gente, ni convocantes. El problema mayor que tuvo para un referéndum es que los temas más polémicos, más controversiales, que podían realmente convocar, fueron eliminados de la LUC. Uno que tiene que ver con cierta afectación del poder de Antel, está en discusión ahora en la ley de medios, o la desmonopolización de los combustibles que afectaba ANCAP, incluso algunos sostenían que hasta la propia existencia de ANCAP. Esos dos grandes temas, que eran los más polémicos y los más fáciles de centrar en un referéndum. Si estoy a favor o en contra de que siga ANCAP, que Antel tenga el poder que tenga hoy, eso se eliminó. Entonces eso diluyó un poco el poder de convocatoria. Ese es uno de los problemas que se vio desde el primer momento. Un referéndum necesita que la convocatoria sea muy nítida, muy clara. No se olvide que en Uruguay, actos de democracia directa, sea referéndum o plebiscitos constitucionales, ha habido algunos y muy pocos triunfaron. Fracasó el bajar la edad de imputabilidad, lo que se llamó el vivir sin miedo en la última consulta, anular la ley de caducidad, fijar un porcentaje del presupuesto y del Producto Bruto Interno para la educación. Es decir, hubo muchas instancias, e incluso en convocatorias de referéndum. Fracasó la del aborto, contra el aborto, contra la ley trans, otra sobre ley de inversiones. Estamos hablando del comienzo del gobierno de Jorge Valle. Es decir, en general las instancias plebiscitarias o referendarias son más las que o fracasa la convocatoria en caso de referéndum, o si se llega a la votación, que es más común en el caso de plebiscitos constitucionales, luego fracasa la votación. Ahí Botinelli, ahí hubo un cambio en algún momento, que usted me dirá cuándo fue, que yo no lo sé, en el que en vez de poner dos papeletas, por sí o por no, quedó que se ponía solo una, que era el partidario del cambio, y los que no ponían papeletas se interpretaba como un voto negativo, y a partir de ahí creo que nadie ha logrado ganar. No, esto no cambió nunca. ¿No? Ocurre que todo depende de los métodos. Cuando es referéndum, aclaremos, los plebiscitos constitucionales son por una ley constitucional o junto con las elecciones. Cuando la ley constitucional se vota por sí o por no. Eso fue, por ejemplo, la aprobación, que pegó en el palo y entró, porque fue a penitas, de esta Constitución, la reforma última grande de 1996. Los referéndums, cuando se hace el referéndum, es por sí o por no, siempre. Cuando es un plebiscito simultáneo con elecciones, se vota solo sí, porque el sí compite, se puede decir, es una carrera a salto alto. Es decir, hay una barrera que el sí tiene que pasar, ¿no? Si no pasa la barrera, no triunfa. No es que el otro votó por no, sencillamente hay que votar por sí, y el sí supera el 50% del total de votantes, y si no, no. Ahora, esto existió siempre, desde 1934. Lo que ocurre es que, como desde el 85 a la fecha, hemos tenido muchas convocatorias para adherir a un referéndum, de hacer el referéndum,
de hacer un plebiscito junto con elecciones, hacer un plebiscito separado por elecciones, y cada uno se vota distinto, a veces se mezcla. Claro. Y es un poco, incluso el voto en blanco no juega de la misma manera una instancia que otra. Ahí hay, yo creo que cierta desprolijidad institucional en Uruguay, de distintos procedimientos parecidos con reglas que no son exactamente iguales. Que puede generar confusión o que uno recuerde una instancia electoral distinta de lo que fue en realidad por tantas veces que se ha hecho este tipo de consultas, ¿no? Como usted dice. Sí, no, es que lo que han desaparecido son los actos de adhesión al referéndum últimamente, que es cuando se vota un día en forma voluntaria para que haya una votación, claro, ¿no? Sí. Es como el que va a buscar el paraguas bajo lluvia para después no mojarse. Pero los últimos sí fueron actos de adhesión al referéndum que fracasaron, por ejemplo, de la ley trans, sí, estuvo contra el aborto. En cambio, el plebiscito simultáneo de los últimos fueron el de vivir sin miedo y anteriormente el de la baja de la edad de imputabilidad. Bien. Botinelli, referéndum, sí. El referéndum propiamente dicho, como el que se invoca ahora, el último que sí se realizó y triunfó, derogó la ley, fue el de la ley de asociación de ANCAP de diciembre del 2003. Bien. Le cambio de tema, si me permite, Botinelli. Quiero llevarlo al ámbito estrictamente político en la situación actual que estamos atravesando de crisis sanitaria, de epidemia en nuestro país y de los recientes cortocircuitos, si se quiere, que se han notado claramente, o enfrentamientos, cuestionamientos entre el gobierno y la oposición con acusaciones de un lado y del otro. La oposición, el Frente Amplio, acusa al gobierno de soberbia, de no querer dialogar. El gobierno dice que no sabe bien quién es, el presidente dice que no sabe bien quién es el Frente Amplio como para dialogar, y ahora parece que se va a reunir con los intendentes frente amplistas. ¿Cómo está viendo usted esta dinámica en la que en una situación de tanta tensión en nuestro país, de emergencia, la clase política no logra mecanismos de diálogo para trasladar a la oposición un mensaje, a la población un mensaje claro para hacer frente a esta epidemia? Bueno, sin duda hay problemas de funcionamiento del sistema político que se da entre gobierno y oposición, pero se da también del gobierno entendido como el conjunto de las fuerzas políticas que lo están respaldando. Nosotros hemos traído muchas veces que en realidad no hay un gobierno de coalición, sino que hay un gobierno en primer lugar, muy personalizado, el más personalizado que hemos tenido desde la restauración institucional en 1985 a la fecha. Y monopartidario, es decir, gobierno blanco. O sea, un gobierno presidencialista totalmente. Totalmente, le hemos llamado hiperpresidencial nosotros, donde participa en el gabinete los dos partidos relevantes asociados, si se quiere, 3 partidos asociados contando el Partido Independiente, y sí hay una coalición legislativa que en el Parlamento discute, analiza, llega a acuerdos y ha facilitado la aprobación de leyes clave como la ley de urgente consideración, como el presupuesto, para señalar las dos más relevantes que hubo en este primer año de gobierno. Pero lo que se observa es que ese no funcionamiento de coalición a nivel de gobierno genera trabas y dificultades en la gestión. Y lo que ha llevado a que los socios de la coalición, al no haber un ámbito normal, ordinario de gobierno para discutir los temas de gobierno, salgan con los planteos por afuera. Públicamente. El Partido Colorado, por ejemplo, antes del 28 de febrero, el 25, 26, no me acuerdo el día exacto, hace una conferencia de prensa para decir qué le propone el presidente de la República como medidas económicas al iniciar su segundo año de gobierno. Y Cabildo Abierto le manda un comunicado que luego se publica el 4 de marzo. Donde hay un ámbito es en el plano parlamentario, tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados, yo diría políticamente, donde se negocia y se dialoga mucho entre los 3 grandes partidos de la coalición, es en la Cámara de Senadores. Ahí claramente hay un ámbito de diálogo, de negociación, y donde, bueno, también afloran los cortocircuitos en la mayoría. Pero no a nivel de gobierno. Estamos viendo que
los partidos asociados hacen planteos que el gobierno dice, lo vamos a estudiar, a esto le decimos que sí y a esto decimos que no. Este no es el funcionamiento de una coalición, como sí vimos en el gobierno Jorge Valle, en el gobierno Julio María Sanguinetti, o en el segundo Sanguinetti sobre todo, y el de Luis Alberto Lacalle, ¿no? ¿Y a qué lo atribuye Botinelli? Bueno, esa es una concepción, ¿no? Esto no es ni... se puede considerar bueno o malo, ese es otro tema, pero lo que es claro es que hay una concepción de considerar... hay una visión del rol del presidente de la República. El concebir que en Uruguay se elige un presidente omnipotente, con grandes poderes, que él dirige, él tiene que mandar, él lleva el timón. Bueno, esa no es la concepción no solo del diseño institucional, sino de la praxis uruguaya hasta ahora, que es más bien que el presidente, bueno, tiene un conjunto de funciones, pero para empezar, no hay que olvidarse que la autoridad máxima del Poder Ejecutivo del Gobierno de Uruguay no es el presidente de la República, es el Consejo de Ministros, que tiene que formarse con personas que tengan respaldo parlamentario. Pero Botinelli, ¿cómo cree que le viene saliendo esa estrategia al presidente? En la medida que usted habla así de trabas y dificultades, se maneja los antecedentes, por ejemplo, de las propuestas del Partido Colorado de Cabildo Abierto que se han hecho públicas, pero parece que tampoco han generado una fricción demasiado grande con el Ejecutivo y con el presidente en particular, ¿no? Bueno, empiezo por el final. Fricciones creo que ha generado, pero que le está saliendo muy bien. Porque la cosa es la siguiente, muy simple. Si el modelo... la praxis del Uruguay deja de lado el periodo Frente Amplio porque el propio partido tuvo mayoría absoluta. Es otro esquema completamente distinto. Aún así, con muchas fracciones, dialogaba mucho, tenía que dialogar y negociar adentro. Pero eso es un esquema distinto. Pero si no nos olvidemos que el Partido Nacional tiene nada más que el 30% del Parlamento. Está lejísimo tener un respaldo mayoritario por un gobierno. Si con ese escaso respaldo el presidente tiene el poder que tiene, bueno, es porque su esquema de imponer su autoridad de hiperpresidencial le está funcionando. ¿Y cuánto puede funcionará durar? Mientras los socios no pongan un límite diciendo, no, así no va más. Y ese límite se pone en el Parlamento, básicamente, por lo que usted dice, ¿no? Apoyando o no apoyando. Bueno, claro, en el Ejecutivo no se está viendo. Y no porque el presidente, primero, no usa el Consejo de Ministros como un ámbito de deliberación y toma de decisiones. En realidad eso ha funcionado poco en Uruguay, claro. Pero porque además tiene el Partido Nacional claramente mayoría en el Consejo de Ministros. Desde ese punto de vista, más bien es a nivel de Parlamento, pero acá diferencio legislativo de parlamentario. Es decir, no solo puede frenar a nivel de la aprobación de leyes, no nos olvidemos que viene ahora una instancia clave para el gobierno, que es que el 30 de junio tiene plazo para enviar la rendición de cuentas, que normalmente viene con grandes ajustes presupuestales. Y va a ser clave si va a contar o no con la facilidad que tuvo para el presupuesto. Es verdad que en el pleno legislativo el Partido Nacional no impuso sus posturas, se dio mucho, se vio en la ley de urgente consideración y se vio también en el presupuesto. Ahí un tour de force entre el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto, que cambiaron bastante la orientación del presupuesto. No mayoritariamente, pero bastante. Hay que ver qué pasa en la rendición de cuentas. Pero bueno, también ten cuidado que mañana haya una interpelación a un ministro y se encuentre que la coalición no esté monolítica y haya una censura ministerial. Ese sería, diría, el caso extremo, que uno diría ya de ruptura de una coalición. El tema es que el uruguayo, si no hay flexibilidad de parte del presidente, no deja instancias intermedias. Prácticamente el límite está muy cerca de la ruptura, ¿no? Valle en ese sentido fue muy flexible. Cuando el Partido Nacional le cuestionó al ministro de Economía, inmediatamente lo cambia y dialogan Sanguinetti, Jorge Valle y Luis Alberto Lacalle, quien iba a ser el sucesor, y de ahí sale el nombre de Alejandro Achugarri en el 2002, ¿no? A mediados del 2002.
También Sanguinetti fue muy flexible, sobre todo dialogaba permanentemente con el presidente del Partido Nacional, que en ese momento era Alberto Volonté. Fue más complicado el gobierno de Luis Alberto Lacalle, pero ahí porque los partidos estaban muy fraccionalizados, al punto que el Partido Colorado tenía a Jorge Valle, al sector de Jorge Valle, al sector de Pacheco en el gobierno, y Sanguinetti el sector de Sanguinetti fuera del gobierno. Y dentro del Partido Nacional había algunas rispideces también con la minoría del Partido Nacional. Por lo tanto, para Lacalle le fue Luis Alberto Lacalle le fue muy complicado el hilvanar el funcionamiento de las mayorías. No fue los casos posteriores. Pero ahora sí, claramente al presidente le está funcionando el esquema de hiperpresidencialidad y de imponer autoridad. Estoy manejando no en cuanto a resultados de gobierno, que ese es otro tema que no estoy entrando, estoy refiriéndome al juego político entre el gobierno y sus socios. Botinelli, justamente ahí quiero preguntarle, porque usted está diciendo que le está funcionando, va un año de gobierno, este régimen hiperpresidencialista, ¿se sostiene 5 años de gobierno con la coalición apoyando? Yo diría lo siguiente, lo que tiene que sostenerse es 4 años más que 5. 4, sí, es cierto. Después de diciembre del 2023 ya está todo el pescado vendido, y ya viene el año electoral en un país que las elecciones duran casi tanto como el tiempo de gobierno. Pero yo creo que va a depender mucho de los resultados de gobierno y de cómo reaccione la sociedad y la opinión pública. Si hay... A ver, ¿qué escenarios tenemos? Que la pandemia termine pronto y bien, que la pandemia demore, que rebrote, no sabemos nada de eso. Pero además, ¿cómo queda la economía? Pero no la economía en relación al déficit fiscal, macroeconomía, en relación a la gente, a empleo, a salario, a pobreza, a inflación, aumento de precios. Si hay una disconformidad muy grande con el gobierno, bueno, ahí la coalición va a estar en riesgo prácticamente, con mucha rapidez. Si la sociedad, la opinión pública, manifiesta un apoyo al gobierno, que no es la aprobación del presidente, es una cosa más sustantiva, es considerar que está conforme o relativamente, o poco disconforme en materia de desocupación, de precios, de ese tipo de cosas, bueno, ahí la coalición tiene más resortes. También depende cómo se maneje el presidente de la República, es decir, si la política económica sigue con este concepto, que es gastar lo menos posible, ajustar mucho, porque considera legítimamente que hay que cuidar el déficit fiscal, considera que esto afecta al grado inversor y hay que cuidarlo, bueno, es una cosa. Si el presidente llega a la conclusión que hay que hacer un aflojamiento en estas medidas de ajuste, digamos, o de contención fiscal, puede ser más fácil para los partidos asociados. Ahora, esto va a ser muy plástico y muy dinámico. Botinelli. Y esto va a ocurrir en los próximos 2 o 3 meses, el ver las cartas, digamos, ¿no? Y en el otro lado del espectro político, ¿cómo está viendo? Y le pido una respuesta relativamente breve porque se nos está haciendo el tiempo de la entrevista, pero ¿cómo está viendo cómo se para el Frente Amplio en su nuevo rol? ¿Le está costando encontrar el nuevo rol que tiene? Usted hablaba recién de que en el campo de la LUC fue un poco a remolque de las organizaciones sociales. Eso parecería evidenciar un problema. ¿Cómo lo está viendo? Bueno, yo veo que el Frente Amplio todavía no ha logrado recomponerse el golpe que le significó la pérdida del gobierno. Ocurre además, la pérdida del gobierno acelera un recambio generacional, un recambio de dirigencias y una reconfiguración incluso de los sectores. Y todavía no he evaluado bien las causas que lo llevaron a la pérdida del gobierno después de haber tenido más de la mayoría absoluta del país detrás suyo. Entonces, el problema es que hasta que el Frente Amplio no logra recomponer todo esto, recomponer una conducción que no es la presidencia del Frente Amplio, mucho más que eso, es cabezas políticas juntándose para establecer una estrategia. En este momento lo que está funcionando más eficientemente como conducción política del Frente Amplio es la bancada de senadores, prácticamente lo que mejor funciona. Pero le está faltando todo un trabajo que lo va a tener que acelerar en 2021 y claramente al presidente de la República por un lado, la coalición de gobierno por otro, le ha facilitado mucho el camino el tener una oposición que todavía no ha logrado
rearmarse después de la pérdida del gobierno. Muy bien. Óscar Botinelli, al catedrático y también al analista político, muchas gracias por esta charla. No, muchas gracias a ustedes. Que pase bien, Botinelli. Buen Un gusto, día. buena jornada. Bueno, clarísimo, sobre